El mundo del rock and roll, por lo menos en los años 60, era especialmente masculino. En el mundo Beatle solo hay hombres. El núcleo duro de su gente, que es toda de Liverpool, y de los primeros días es masculino. Además de ellos cuatro, Brian Epstein, George Martin, Geoff Emerick, Mal Evans, en fin, todo el equipo es de hombres. Y cuando The Beatles necesitan grupos de músicos que les acompañen en el estudio, siempre son hombres. De hecho, una norma sagrada que compartían y asumían como indiscutible era que dentro del estudio no entraban las novias. Jane Asher, la actriz inglesa que fue durante mucho tiempo novia de Paul, nunca entró en el estudio. Ringo o George, que se casaron muy jóvenes, también no permitían que sus esposas entraran en el estudio. En realidad, tanto Jane como Patty o Cynthia o Linda más adelante o Maureen o quien fuese que en aquel momento era la pareja de cualquiera de ellos, entrarán, claro, pero en todo caso no estarán cuando The Beatles estén trabajando. Esa norma la romperá con gran incomodidad para el resto de la banda John, cuando mete a Yoko allí. De hecho, va a ser así a partir del 29 de octubre de 1968. La última vez que los cuatro Beatles trabajaron juntos en el estudio, concretamente en la canción Hey Bulldog. A partir de ahí, todas y cada una de las veces que los cuatro estén trabajando, Yoko estará dentro, pegada a John, opinando. Hunter Davis, el primer biógrafo autorizado del grupo, lo explica así: Yoko entró en la vida y en el trabajo de John, se sentaba con él durante las sesiones de grabación de los Beatles. A los otros no les gustaba la influencia que ejercía sobre John ni su omnipresencia en el estudio. En cualquier caso, George y Ringo ya estaban aburridos desde hace tiempo, y esa nueva aparición eliminó para ellos la poca gracia que le quedaba al asunto. La cosa es seria. John, en aquel momento además enganchado a la heroína, se vuelve totalmente dependiente de Yoko y no da un paso sin contar con ella. John y Yoko explican que ahora son uno y los otros tres tienen que entender. George Martin llevaba especialmente mal la presencia constante de Ono en el estudio de grabación. Philip Norman nos señala que a George Martin le consternaba la presencia constante de Yoko, así como sus intervenciones y sus distracciones, que desconcentraban a John de su tarea todo el tiempo. Aunque era demasiado caballero para decir nada directamente, la frialdad que provenía de la sala de control era palpable. Las fricciones aparecen enseguida y lógicamente, además de las que ya tenía por mil motivos, que alguien te critique por traerte a la novia o que discuta con ella se convierte en un motivo más que serio de confrontación, porque John directamente, insistimos, instala a Yoko en el estudio. No exageramos. En un momento en el que ella está enferma, John manda a instalar una cama y Yoko está allí con ellos. Ella opina sobre las canciones. De repente John, que componía desde la adolescencia con Paul, consulta antes con ella que con él. Paul reconoce que se vuelve inseguro con las letras porque no le parecen demasiado intelectuales para el gusto de Yoko. No hablaremos mucho más de esto. En mi opinión, Yoko no es totalmente la culpable de la separación de los Beatles. En todo caso, habría que haberle pedido responsabilidades a John por haber roto ese pacto de que las novias, las esposas, ahí no entraban. Por no entrar, casi ni le dejaban estar a Brian Epstein, su manager. La primera mujer que tocará en un disco de los Beatles se llamaba Sheila Bromberg. Ella tocaba el arpa y falleció en el 2021, un agosto pandémico, a los 92 años de edad. Fue la primera y de las pocas que se sentó ahí con ellos a tocar. Los Beatles, que ya habían grabado con Andy White a la batería para Love Me Do, por imposición de George Martin y con él en multitud de ocasiones, irán incorporando músicos externos para completar sus grabaciones. Luego de White será el flautista Johnny Scott quien pondrá su instrumento al servicio de la canción de John, You've Got to Hide Your Love Away. Eso sucedió el 18 de marzo de 1965. Después vendrá el cuarteto de cuerda de Yesterday y muchísimos más, pero siempre hombres. Durante la grabación del Sgt. Pepper, John y Paul componen, más bien Paul, pero John ayudó en muchas partes, concretamente escribiendo los coros de respuesta de Los Angustiados Padres, una balada hermosa. Algo trágica por la historia que cuenta. Es una chica que se va sigilosamente de casa, dejando a sus padres preguntándose qué han hecho mal. Titulada She's Leaving Home. La canción es interpretada con instrumentos clásicos. No hay bajo, batería o guitarra. Nada. Hay mucho instrumento de cuerda, violín, violonchelo, viola, contrabajo, y el protagonismo es para el arpa. Ahí es donde entra Sheila. Ella fue quien tocó el arpa. Ella fue la primera mujer en participar en un disco Beatle. George Martin siempre ha sido muy crítico con esa grabación, quizás porque fue la única de todo el disco que él no pudo controlar. The Beatles eran famosos por ser ocurrentes, incluso en el mal sentido de la palabra, y un día John y Paul querían grabar esa canción. Tenía que ser ya. No podían esperarse unos días a que Martin volviese.
suerte, no estaba en Londres, así que le tocó la faena a Mike Lender. La canción habría sonado diferente con los arreglos de Martin, eso seguro, pero diga lo que diga el viejo maestro, este trabajo de Lender nos gusta mucho. McCartney, en una entrevista a Playboy en diciembre de 1984, reconoce que a Martin le dolió mucho que no hubiesen esperado por él, pero que no estaba en su intención lastimarlo. Pero nos gusta ese trabajo, nos gustan esos 4 compases de arpa con el que se prolonga la canción. Nosotros también lo sentimos, George. Sheila ya era una gran arpista cuando fue llamada para la grabación. Antes de trabajar con los Beatles, ya había grabado con grandes formaciones clásicas, como London Philharmonic, pero en otros géneros ya era reconocida y respetada. Había grabado su arpa para figuras como Frank Sinatra. Ella se quejaba de que le parecía injusto que con semejante currículum solo se le recordase por esa grabación con los Beatles. En el momento en el que acude a los estudios, no tiene ni idea de que va a trabajar en un disco de los Beatles. Solo sabe que tiene que estar a las 9 y que su sesión termina a las 12 de la noche. The Beatles grababan siempre de noche y de madrugada, así que el horario para ella era algo incómodo. En el Reino Unido, la gente a las 5 de la tarde ya está descansando, pero estos chicos tenían hábitos laborales diferentes y de hecho no les importaron los horarios laborales de los trabajadores de EMI. Nos lo explica muy bien Geoff Emerick. No era raro que comenzáramos la sesión a medianoche y termináramos al amanecer, lo que suponía una presión extra para todos nosotros. A veces sospechamos que Mal Evans nos echaba algo en el té para mantenernos despiertos, pero nunca estuvimos seguros. Dudo mucho que fuera, pero supongo que es posible que condimentara alguna vez el té con algún estimulante suave. La práctica de grabar a horas intempestivas, incluso en días de descanso, ya viene de atrás. Concretamente, la cosa empieza unos años antes de esa noche con la arpista, cuando graban el tema de John y Paul que canta George en A Hard Day's Night, titulado I'm Happy Just to Dance With You. Será, por cierto, la última canción que ellos le compongan. A partir de ese momento, todas se las hace él. Se grabó el 1 de marzo de 1964, pero en domingo. Es la primera vez, luego lo harán muchas veces más. The Beatles son caprichosos y si de repente quieren grabar hay que hacerlo, sea domingo o esté el personal de vacaciones, no es su problema. En aquel caso se hizo en domingo porque el día siguiente comenzaban el rodaje de su primera película. La arpista es convocada pues a una hora en la que ella ya estaría haciendo la digestión de la cena y no sabe, insistimos, que va a trabajar con los Beatles ni que va a formar parte del disco más vendido de la historia de los Beatles. En este momento, alrededor de 35 millones de copias. La grabación, según ella misma reconoció en multitud de entrevistas, fue realmente complicada, como era prácticamente todo en el mundo de los Beatles. En aquella época, como música clásica, para ella todo era mucho más sencillo. Llegar al estudio, leer la partitura, tocar, cobrar y para casa. Pero aquí las cosas no eran tan sencillas. A pesar de la complicación, esta grabación va a marcar para siempre su carrera, por ser la arpista de esa canción y por ser la primera mujer en traspasar el umbral de la puerta del estudio, ese lugar sagrado. ¿Por qué fue una grabación complicada? Básicamente porque Paul no tenía idea de lo que quería. Sabía que quería arpas, pero no lo que esas arpas tenían que tocar. Con ayuda de todos, Paul consiguió hacerse entender. Sheila tocó y se fue a casa con su sueldo, por ese trabajo de tan solo 9 libras esterlinas.